Buenas noches a todos, bienvenidos a la segunda sesión de Padres Entrenados, Hijos Poderosos. Espero que Buenas noches a todos. se encuentren bien. Buenas noches, Lorena. Bienvenidos todos, bienvenidos. A ver, cuadra un poco mejor esta luz que está. Ahí está. Muy bien. Bien, espero que todos estén bien, que hayan tenido una bonita semana. Espero que hayan podido observar el video y el video que colgamos en las redes de la primera sesión. Y me gustaría, para empezar, tener unos minutos de preguntas y respuestas con respecto, pues, inicialmente al video y lo que alcanzamos lo que alcanzamos a avanzar del tema la semana pasada. Pero también estoy abierto para contestar algunas preguntas nuevas que pudieran tener y también entrar un poco tocar tangencialmente puntos que quedaron, me parece, un poco como en el aire a raíz de la participación que tuvieron en la primera sesión. Entonces, pues empecemos por preguntas que pudieran tener, dudas que pudieran tener con respecto a la primera sesión, dudas que pudieran tener con respecto al tema hasta el momento, de modo que pues voy a abrir el espacio para que quien tenga preguntas o dudas pues arranque el día de hoy. Muy buenas noches a todos. Yo tengo preguntas, muchas. Claro. Bueno, una de las preguntas es respecto, digamos, yo la había hecho en el chat la vez pasada, es, digamos, algo súper empoderada con todo, como con todas las cosas. Y cómo le doy manejo, digamos, a los otros, o sea, digamos, que si, digamos, yo estoy modificando los hábitos, estoy modificando como todas las interpretaciones que mi hijo tenga respecto a mis órdenes, y aparece, no sé, otros familiares de abuelos, primos, tíos, papá, y digamos, y continúa con los anteriores, o sea, cómo darle manejo si solamente yo me estoy entrenando, o sea, digamos, en teoría, digamos, pues los demás, o sea, no lo están haciendo, entonces, ¿qué manejo le daría? Esa es una. La otra es, digamos, respecto a las correcciones. En la vez pasada pues no pude participar muy activamente, pero entonces me repetí como 2 veces en la sesión anterior, y entonces me pareció interesante el tema de los gritos. Y digamos, en muchas ocasiones yo le he dado palmadas a Cristóbal y pues digamos, obviamente después de eso yo me siento súper culpable y, y digamos, no he encontrado como la forma de corregirle sin ejercerla, pues digamos, una palmada o un grito, que pues digamos, obviamente me siento súper culpable y me siento súper mal, pero digamos, no he encontrado como la forma para no hacerlo. Para no gritarle o Sí. para no darle un chancletazo. Claro, no, e incluso muchas veces es simbólico, es como, te voy a dar así, o sea, pero aún así, digamos, él es como mi última herramienta, o sea, no, no me ha funcionado pues más. ¿Y funciona el grito? No, incluso un día Cristóbal me dijo, mamá, no me grites porque yo te escucho perfectamente. Sí, ese es el tema cuando tenemos hijos inteligentes, ¿no? Ujú. Que, que eso no necesariamente funciona. Bueno, empecemos por la primera pregunta que me parece muy importante, y es ¿cómo ingresar a otros al sistema? Ahora, por supuesto, la mejor manera de ingresar a otros al sistema pues es invitándolos a que se entrenen. Pero por supuesto, obviamente no todo el mundo está abierto a mirar una perspectiva distinta, y como les decía la vez pasada, creo que
mientras más viejos nos ponemos y mientras más resultados exitosos tenemos acerca de nuestra manera de ver la vida, pues más nos aferramos a nuestra manera de ver la vida. Y entonces es más difícil cambiarle la postura a alguien, digamos, que tiene más años de experiencia, pero adicionalmente que se ha inventado la historia de que su experiencia es válida, que aquel que no tiene tantos años de experiencia o reconoce que su experiencia no necesariamente es válida para crear el resultado que quiere crear. De modo que esa pregunta pues es la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿Cómo ingreso a personas que no están en el sistema? Yo pensaría que el que tiene que ingresar en el sistema es tu hijo o tu hija. Porque aunque no lo creas, yo considero que los niños desde muy corta edad empiezan a tener una percepción de, digamos, con quién se pueden comunicar y con quién no se pueden comunicar. No sé si les hablé la vez pasada a ustedes de un documental que se llama El Mundo, el maravilloso mundo de los bebés. Creo que está en YouTube. No está fue un documental que pasaron en Netflix mucho tiempo, pero salió de Netflix y lo pasaron a YouTube. Y se llama El maravilloso mundo de los bebés. Y en ese documental hablan de que los cachorritos humanos, desde muy temprano, tienen la habilidad de entender, ¿no? Es decir, que a pesar de que nosotros pensaríamos que no es así, a pensar que pensaríamos que no nos entienden, pues resulta que sí nos entienden, ¿no? Resulta que sí lo perciben las cosas, no son tan, voy a usar una palabra horrible, pero no son tan brutos como pensamos. Ahora, lo que tiene, el punto que quiero hacer sobre este documental es que ellos encontraron que unos niños criados por papás sordomudos les enseñaron a comunicarse por señas y básicamente desde 1 año y medio de edad, los niños ya tenían una comunicación directa con sus padres a través de señas con las manos, porque su morfología aún no les permitía comunicarse verbalmente, pero eso no significaba que no estuvieran entendiendo. Y hablan, y además muestran a los niños de 2 años teniendo una comunicación perfectamente clara con los papás de 2 años, o sea, antes incluso de hablar verbalmente, pues ya se están comunicando perfectamente con sus padres. Ahora, lo que eso muestra es que los niños desde muy temprano, pues saben, ¿no? Saben y entienden. Entonces, por eso decía que quizás a quienes hay que subir al bus es a los niños, ¿no? Especialmente porque hoy en día, por la cultura actual, pues muchas veces están, digamos, siendo cuidados por varias personas, ¿no? No siempre están con nosotros, no siempre podemos estar pendientes de ellos y de pronto mis suegros no siempre están disponibles o mis papás no siempre están disponibles y entonces requiero pedirle apoyo a varias personas para que los cuiden. O como tú estabas mencionando, pues a veces el papá está en una casa, la mamá está en otra, y entonces pues tiene distintas digamos, distintas perspectivas, ¿no? Distintas perspectivas. Ahora, cuando hablo de subirse al bus, de subir a tu hijo al bus,
Estoy hablando de entender o despertar al hecho de que los niños no aprenden linealmente lo que les decimos, sino que interpretan lo que les decimos. Y yo sí puedo observar qué es lo que está interpretando de la información que está recibiendo. Porque su actuación, sus respuestas, están directamente relacionadas con no con lo que le están diciendo, sino con la manera como lo está interpretando. Ahora, el tema es que para yo lograr eso, yo mismo necesito adquirir la perspectiva de aquí hay dos cosas. Una cosa es lo que le están diciendo o no diciendo, o lo que están haciendo o no haciendo, y otra cosa muy distinta, lo que mi hijo está interpretando acerca de eso que está sucediendo. Y yo puedo tener conversaciones con mi hijo, no acerca de lo que sucedió o no sucedió, sino acerca de qué fue lo que tú entendiste o qué fue lo que tú te inventaste en el idioma, digamos, del entrenamiento, pero quizá no en ese mismo idioma con ellos, pero sí indagar y explorar cuáles son las conclusiones que está sacando sobre él mismo, sobre las personas que lo rodean y sobre los muchos o pocos aspectos de la vida a los cuales está siendo expuesto y de los cuales está aprendiendo en estas distintas etapas de la vida. Y tener conversaciones, insisto, no acerca de lo que te dijeron está mal o quien te habló está equivocado, sino más bien tener conversaciones directamente relacionadas con lo que el cachorro está interpretando de estas situaciones para tener digamos, algún tipo de injerencia en la interpretación y no en lo que sucedió y en lo que no sucedió, entre otras cosas, porque recuerdo lo que hablamos la vez pasada del cachorro protegiendo al cuidador. Y si quieres, los niños hoy no tienen dos cuidadores, ¿no? Yo cuando era pequeño, pues el 90% del tiempo estaba con mi papá o con mi mamá, pero mis hijas estuvieron mucho tiempo con nosotros dos, pues con su mamá o conmigo. Mis nietos seguramente van a estar mucho menos tiempo, ¿no? Mis hijas empezaron colegio cuando tenía 5 años cumplidos. Pablo, mi nieto, no ha cumplido 3 años y ya está en el colegio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el equipo de cuidadores del cual hablamos la vez pasada, ese equipo de personas que mi cachorro necesita que estén bien, pues se amplía. Cuando yo vengo a desautorizar lo que se dijo o lo que no se dijo, ¿cómo lo está interpretando el cachorro? ¿Por qué no le entra lo que yo le estoy diciendo? Quizá porque lo que yo le estoy diciendo es con respecto a lo que le dijo su cuidador o cuidadora, y por lo tanto esas palabras que yo estoy emitiendo, esos juicios que yo estoy emitiendo, esa opinión que estoy emitiendo, pues de alguna manera pone en riesgo a otro cuidador, ¿entiendes? Y por supuesto, en esa perspectiva del cachorro que necesita que sus cuidadores estén bien, pues su mente va a batear eso porque él no puede permitirse que sus cuidadores estén en riesgo. No sé si me estás, o sea, si captaste lo que hablamos la última hora del taller pasado, creo que esto te puede hacer sentido, esto te puede hacer sentido. Si no escuchaste o no entendiste, pues esto que te estoy hablando no tiene mucho sentido. ¿Qué piensas, Lorena? No, sí, sin duda, o sea, y tiene mucho sentido, sino que, digamos, en ocasiones, y pues casualmente, en muchas ocasiones yo le pregunto como que, no le pregunto como cómo te fue ni nada de eso, sino como qué aprendiste, o sea, las preguntas van dirigidas como o sea, cuál fue su interpretación en el jardín, con sus abuelos, con sus primos, con sus amigos, con el papá, con todas esas situaciones. Y pues casualmente en una de esas preguntas un día él me decía, es que mamá, muchas veces yo no te demuestro
todo lo que te amo, pero te amo porque tú eres fuerte, me decía. Entonces, digamos, y ahí va como también lo que en algún momento habíamos tocado de que pues con los hijos se debe llorar. Y pues muchas ocasiones él no lo ve en mí eso. Entonces, no sé si, digamos, me toca como trabajar como la forma en la que él me está interpretando y respecto a las demás interpretaciones que él está teniendo, pues, en todo su diario. Sí, recuerda que el cachorro en esa primera etapa de la vida, esos primeros 10 años de la vida, 12 años de la vida, eh, sus interpretaciones, buena parte de sus interpretaciones son para protegerte a ti, porque piensa, y no solamente lo piensa, sino lo vamos a ver más tarde, la cultura lo maneja, que esa expresión emocional pues es peligrosa y lo pone en riesgo. Eh, eso no hay que perderlo de vista, porque usualmente la pregunta cómo hacer, ¿no? La pregunta que todo el mundo todo el mundo siempre hace es, ¿cómo hago para cambiar una interpretación ¿no? Una interpretación que encontré que no le funciona? Pues la mejor manera es expresándole mi dolor, no expresándoselo, diciéndole que me duele, sino que perciba que esa interpretación y que esté construyendo esa interpretación me duele, ¿no? Bueno, En el momento en que el cachorro percibe que está construyendo una interpretación que te pone en peligro, insisto, que desde su perspectiva la interpretación que pone en peligro al cuidador es aquella en donde lo ve emocionalmente afectado, pues inmediatamente la pone en duda. No digo que la cambie, pero la pone en duda. Dice, uy, esta interpretación no me está funcionando para lo que yo quería, que era pues proteger a mis cuidadores. Entonces, por lo menos, como yo digo, la pone entre comillas y eso le quita muchísimo poder hacia el futuro, o sea, sí, le quita el poder de que se la lleve hacia el futuro como la única verdad posible. Ahora, no tengo que decirte que no es necesariamente fácil expresar esa emocionalidad cuando te has entrenado y cuando has crecido en una cultura pues de protección emocional, ¿no? Es y algo digamos que se va como que construyendo de a cuando poco. encuentras que es la única opción, o sea, digamos, o sea, que te va a funcionar en ese momento. No te entiendo el O comentario. sea, por ejemplo, digamos, hay ocasiones en las que, digamos, o sea, puedes elegir como varias opciones, o sea, protección emocional o demostrarte vulnerable. Pero digamos, es una situación en la que, o sea, digamos, dentro de todas las posibilidades es como la menos mala. Entonces, pues si te ha funcionado, pues la tomaste. Pero obviamente, digamos, mi intención es como que él también interprete que digamos que a pesar de que haya funcionado, hay más opciones. Sí, por eso te decía que le ponemos, en lugar de que se lleve la interpretación creada como la verdad, se la lleva como ya la construyó, no la va a deshacer, pero se la lleva como entre comillas, es decir, que no es la Ujú. única verdad. Y al no ser la única verdad, pues va a poder usarla o no usarla de acuerdo a las situaciones cuando lo requiera o cuando no lo requiera. Y ahí Bueno, es donde abrimos, desde mi perspectiva, posibilidades con nuestros hijos hacia el futuro, ¿no? Eh, Harold tenía una pregunta. Hola César, buenas noches, hola Harold, compañeros. buenas noches. La pregunta era respecto pues no, pues escuché la charla anterior, no pude participar, pero me gustaba algo y me parece muy importante lo que tú decías de que el cachorro se siente desprotegido cuando el cuidador no está bien.
Entonces, ¿qué puede pasar en el cerebro de un niño en donde papá y mamá, por ejemplo, viven en casas diferentes y ve a uno de los dos, lo ve empoderado, seguro, tranquilo, pero por el contacto que tiene cercano con los dos, ve a su otro cuidador desprotegido, débil, vulnerable? ¿Qué pasa en ese momento o qué puede pasar en el cerebro del niño con respecto a ese tipo de conductas? Porque en un momento se siente protegido, seguro, y en otro desprotegido y vulnerable. ¿Qué pasa ahí? Pues esa para mí es una extraordinaria pregunta que no tiene respuesta jamás, porque no podemos, si hubiera una manera de poder dirigir el proceso interpretativo del ser humano en estas etapas de la vida, dirigirlo, pues imagínate, lo podríamos siempre dirigir, que las interpretaciones de nuestros hijos sean interpretaciones de empoderamiento, de valor, de abundancia, de prosperidad, ¿no? Podríamos dirigirlas, pero eso no, hasta ahora, ¿no? No digo que en algún futuro no lleguemos a ser tan programados que eso ocurra. La neurociencia encuentre maneras de dirigir las interpretaciones. La verdad es que no podemos dirigirlas. Es una absoluta lotería saber si va a elegir la interpretación de un cuidador, ¿no? O va a elegir la interpretación del otro cuidador. Me ocupa es que sonaría a que estás escuchando, y yo no he dicho esto, que está mal ser emocional y está, digamos, eso limita o de alguna manera desempodera al cuidador desde la perspectiva del cachorro, ¿no? Porque finalmente es responsabilidad del cuidador comunicarle al cachorro lo que está experimentando y cómo se está sintiendo. Es decir, ojo con escuchar que entonces esto es lo que ha construido la cultura y como lo veíamos la vez pasada, pues es un poco una herencia histórica del Homo sapiens, en donde la emocionalidad es un signo de debilidad. Y yo honestamente creo todo lo contrario. Yo creo que la habilidad de expresar mi emocionalidad es un signo de poder, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy poniéndome a mí y mis emociones y si se quiere, mi valor por encima incluso de los parámetros culturales tradicionalmente aceptados. Es decir, estoy asumiendo una postura de yo soy suficientemente importante para darme el permiso de experimentar mis emociones. Y eso me hace valioso, importante y poderoso. No creo que haya un ser humano en el planeta que no pase por eventos de su vida que le causen dolor, que no le causen dolor. Yo no creo en las vidas perfectas. Yo no creo que alguien tenga una vida tan perfecta que no sienta dolor nunca y que eso es positivismo tóxico. Sé que está en el ambiente y sé que hay mucha gente que está ahora jugando a que a mí nada me afecta porque yo soy siempre bien, porque es que todo sube por una razón y porque Dios proveerá. Dios, no sé, tienen mil conversaciones y mil mecanismos para irse al extremo en donde absolutamente nada me hiere, nada me lastima, nada me funciona, pero eso yo creo que es una careta que le ponen sostenida en esta misma conversión cultural de no te dejes ver débil porque te comen y por lo tanto como buena careta pues no es real, ¿no? Es falsa. Creo que todos los seres humanos pasamos por momentos de alegría, pero para disfrutar los momentos de alegría
necesitamos poderlo comparar esa experiencia con los momentos de dolor. Es decir, que no existe esa felicidad perfecta y esa vida perfecta. Desafortunadamente, existen las redes, ¿no? Donde solo se pone lo positivo porque nadie pone lo negativo. Pero eso es ficticio, eso no es real. Entonces, yo no creo que el lenguaje que utilizas sea un lenguaje asertivo es que el papá que está bien y poderoso y equilibrado, ese es el papá bueno, y el padre, la mamá o el padre que está vulnerable e inseguro, ese es el papá malo. Yo no creo eso. Entre otras cosas, insisto, porque no podemos dirigir el proceso de creación de interpretaciones de los niños. Ellos interpretan y Dios sabe qué interpretan. Yo solamente me doy cuenta de lo que interpretan cuando empiezan a tomar sus propias decisiones y sus propias acciones, y me doy cuenta qué están pensando de ellos, qué están pensando de los demás y qué están pensando de los diferentes aspectos de la vida. En ese momento empiezo a descubrir lo que están interpretando. Entonces, si yo pudiera dirigir esa interpretación, si yo pudiera escribir un libro de, sabes, mira, haciendo A, B y C, tú puedes dirigir la interpretación de tus hijos, yo creo que eso sería el bestseller de la historia de la humanidad, porque ¿quién no querría que su hijo, no importa lo que ocurra, interprete, yo soy importante, yo soy valioso, yo soy suficiente, yo soy capaz, nada me determina, soy un hombre, soy un ser humano próspero? ¿Qué más que yo pudiera dirigir las interpretaciones de mis cachorros hacia allá? Pero resulta que no es así. Yo les hablaba la sesión pasada de mis dos hijas, ¿no? Que ante un papá sobreprotector y pendiente ¿no? Y casi que marcaba bajo presión a mis hijas en sus primeros 10 años de vida además para compensar por el divorcio y compensar por todas esas otras cosas. Una interpretó como, mira, mi papá siempre está aquí, mi papá siempre está presente, entonces no importa qué locura yo haga, mi papá me va a cuidar. Y entonces ella es hoy una mujer segura y poderosa y extrovertida. Y la otra interpretó, oiga, mi papá como mi papá básicamente no me deja hacer nada, de ser que mi papá no confía en mí, y entonces ella lo interpretó como yo no soy suficiente, yo no puedo, yo no soy capaz, y entonces ella es insegura y tiene miedos y le cuesta relacionarse, es introvertida. Si yo hubiera podido dirigir las interpretaciones de mis hijas, pues las dos serían iguales, ¿no? Pero no hay manera de dirigir las interpretaciones, hay manera de observarlas y hay manera, creo que si entendemos el proceso de creación de esas interpretaciones y entendemos que muchas de ellas se construyen en el proceso de protegernos a los cuidadores, cuando los cuidadores no necesitamos protección, porque ese es el punto para mí más importante. Los cuidadores no necesitamos que los cachorros nos protejan. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo, como mi cachorro no necesita protegerme, yo me puedo dar el permiso de ser vulnerable y de experimentar mi dolor y mi tristeza con mi cachorro, hablándole y explicándole qué es lo que está sucediendo, para que no se invente, una, que está mal sentirlo, dos, que es culpa de él, y tres, que me voy a quedar ahí para siempre y entonces pues no voy a salir de ese espacio. No sé si esto tiene sentido o no, porque eran como dos preguntas en una, o hice dos respuestas en una. Sí veo el sentido, sí entiendo lo que dices. Hace poco tiempo falleció un primo muy querido y yo lloré por una semana entera, y mi hija de 7 años me decía, mamá, para de llorar. Y yo le decía, es que no puedo. Y experimenté con ella justo eso y le dije, no pasa nada, siento mi dolor y en algún momento voy a parar. Y ella comprendió ese tema perfecto.
Aunque Claro, ya con y el tiempo entonces, dijo, qué bueno que dejaste de llorar porque no me gustaba verte triste. sí, pero entonces lo importante aquí yo creo es que les demos ese permiso a ellos, porque no es solamente que yo me dé el permiso a mí, sino que les demos el permiso a ellos también, porque lo que ellos hacen para no experimentar ese dolor es crear una interpretación, ¿no? A ella le debió doler también la muerte de su pariente y no necesariamente construyó, o sea, no necesariamente el hecho de que tú hayas manifestado tu dolor construyó un espacio donde se pudieran abrazar y llorar juntas por la muerte, pues no por la muerte, por la ausencia de ese pariente, ¿entiendes? Claro. Y es ahí, ese es el paso siguiente, ¿no? El paso siguiente es construir espacios donde yo pueda compartir esos dolores, porque tú ya creaste tus creencias, tú ya construiste tu personalidad, pero la construcción de esa personalidad en los niños, esta es la perspectiva de un psicólogo que se llamaba Carl Jung, ¿no? Es que ellos lo hacen como un proceso de protección contra el dolor. Esto no se lo inventó César Martínez, esto estaba en los libros hace años. Lo que pasa es que estratégicamente no necesariamente se le pone mucha atención a esto. ¿Por qué? Porque implica, uno, que el adulto se dé el permiso de experimentar el dolor y dos, que el adulto se dé el permiso de no sentirse mal por la experiencia de dolor de su cachorro. Cosa que a veces va incluso contra el mismo instinto paternal y maternal, ¿no? Lo que pasa es que los niños no se mueren por experimentar dolor, o sea, no se mueren por llorar. Y debo ser claro que no hemos llegado allá, me estoy adelantando un poco, pero debo ser claro que la construcción de la interpretación que me marca y me define antes de mis 15 años, es la interpretación que tengo que construir para evitar el dolor. Y fíjate que en este caso que tú estás comentando, tu hija, si tu hija no se permitió experimentar el dolor ella, lo estaba haciendo por protegerte. Yo sé que tú no necesitabas protección, pero ella no lo ve así. Ok. Y si ella no se da es decir, al tú notar que ella no se está dando el permiso de experimentar ese dolor, eso es una bandera roja de está construyendo una creencia que hace que sea normal que la gente que yo amo me deje. Y esa creencia es la que se va a llevar para el futuro. Y esa es la que no queremos esa es la que genera relaciones de pareja que no funcionan, esa es la que genera que abandonen proyectos antes de culminarlos. Es decir, esa es la creencia que nos llevamos y que de alguna manera nos afecta en la vida adulta, ¿no? Porque para no experimentar el dolor y ponerse fuerte para su mamá, cosa que, insisto, no necesitaba hacer y tú no se lo estabas pidiendo. Esto no es culpa de los papás. Esto es un proceso, y era lo que les quería decir en la primera sesión, es un proceso antropológico que hemos heredado. Pues ella se inventó, yo tengo que ser fuerte para mi mamá, y no. Ahora, yo como cuidador, no solamente tengo que darme el permiso de experimentar mi dolor, sino construir unos espacios de confianza y seguridad en los cuales mis cachorros puedan experimentar el dolor conmigo y no tengan que construir estas herramientas interpretativas para que eventos que son claramente dolorosos no los afecten. Ese es todo el tema de la sesión, un poco la sesión de hoy hacia el final, ¿no? Que es ¿cómo construimos la personalidad? Pues la construimos desde lo que vamos interpretando y vamos construyendo para evadir el dolor.
porque culturalmente pensamos que el dolor nos pone en riesgo. O sea, esa es una creencia cultural que traemos, y eso no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, al contrario, la manifestación de dolor pues es sana, es saludable, ¿no? El cuerpo sabe que el dolor físico es una señal para el cuerpo de requiero sanar algo, ¿no? El dolor físico es el que le dice al cuerpo, envía tus ejércitos sanadores, ¿no? Pero el dolor emocional también es saludable, ¿no? El dolor emocional me permite disfrutar con mayor satisfacción los momentos de felicidad. Cuando yo me limito a experimentar mis momentos de dolor, también me estoy limitando a experimentar mis momentos de felicidad. Estoy entrando un poco en temas que aún no hemos tocado, así que quizás no esté muy claro, pero es bueno que esto quede en el video, porque luego cuando lo empecemos lo presente un poco mejor explicado, va a tener mucha más claridad. Mallory. Hola, Cecitar. Ven, Cecitar, tengo una pregunta. ¿Cómo, bueno, escuchaba que algo de antropológicamente venimos heredando ese sentido de responsabilidad de mis cuidadores, ¿no? En los menores. ¿Cómo se les quita peso a esa interpretación de que ellos no son responsables de mí? Por ende, pues no son responsables de mis emociones, no son responsables de mis acciones, no son responsables de cuidarme, en pocas palabras. ¿Cómo trabajarlo con ellos y pues hacer lo que reduzcan esa necesidad de protegernos? Pues de nuevo, Andresito, si yo tuviera la respuesta y la metodología, sería el libro mejor, no, el bestseller del mundo, pero no la tengo, ¿no? Cuando alguien me pregunta, oiga, pero es que mi hijo ya tiene 15 años, ¿yo qué puedo hacer para, no? Ya, un niño de 15, 16, 17 años ya construyó su sistema de creencias, ya tiene su personalidad, ¿no? Definida, construida. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo cambie eso? Yo, honestamente, la manera como lo veo es que mi hijo o mi hija observe que sus cuidadores están viviendo la vida plenamente, ¿no? Es decir, que están jugando, que están llorando, que están riendo, es decir, que están participando plenamente en la vida en ojalá todos los aspectos de su existencia. Y entonces puede que se den el permiso de subirse a ese bus, puede que no, pero al menos si ellos no lo hacen, pues yo lo hice. Cuando son cachorros, pues es más difícil, ¿no? Es más difícil porque están más cercanos a nosotros, y creo que el secreto es no usarlos como excusa, ¿no? Porque es que los adultos tenemos esa peculiaridad, y nuevamente creo que es heredado, ¿no? Vamos a hablar ahora en unos minutos de cultura familiar, pero básicamente con la excusa de que nacieron los hijos, pues casi que diría que los padres dejan de vivir las vidas que vivían. De hecho es una conversación que se escucha muy a menudo de disfrutemos la vida mientras nacen los niños. Es que culturalmente está grabado aquí que el nacimiento de los niños es como un freno, como una tara, como un problema, ¿no? ¿Cómo quitarle eso a los niños cuando toda la manada tiene esa conversación, ¿no? Cuando toda la manada está en ese diálogo de,
no, yo fui feliz hasta que nacieron mis niños, yo vivía, pero nacieron mis niños, yo no tengo el carro de mis sueños porque es que tengo que pagar el colegio. Cómo, cómo, cómo quitarles ese peso de encima a esos cachorritos que no pidieron venir a este planeta, pero que muchas veces en automático estamos diciéndolo, ¿no? Abiertamente diciéndolo, no se lo decimos a ellos, pero se lo decimos a la pareja, no se lo decimos a ellos, pero lo decimos mientras estamos tomando unos tragos con unos amigos o lo dicen nuestros amigos cuando están de visita, dicen, no, si usted era un tipo chéverísimo y usted era una bacanería, pero nacieron sus hijos y se volvió aburrido. En realidad todo eso es ponerle a estos cachorros, a estos niños, la carga de me jodieron la vida, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que eso genera en los cachorros es, pues si yo le jodí la vida, pues entonces yo tengo que salvarlo, ¿no? Yo tengo que salvarlo y fíjate que lo que eso termina llevando es a jóvenes, y digo jóvenes de 20, 30, 40, 50. Viendo la imagen de él. Estás en silencio, César. Perdón, se me cayó la red. Discúlpenme. Ese Claro, no recomiendo a Claro en lo absoluto. Es cuando encontramos a jóvenes de 20 o 30 o 40 o 50 años que se sienten absolutamente responsables de la felicidad de sus padres, ¿no? No de cuidarlos, ¿me entiendes? No estoy hablando de cuidarlos porque es que los viejitos ya no tienen, ¿no? Y yo los quiero cuidar, sino de su felicidad y que incluso, pues se sienten mal porque sus padres no son felices, ¿no? Y es lo que yo me encuentro, pero así, y de hecho me pasa a mí, mi mamá murió hace 13 años y yo todavía me encuentro a mí mismo culpándome por cosas que ella que ella dice que tuvo que aguantar por cuenta mía de mi papá, ¿no? O sea, yo me hallo a mí mismo teniendo conversaciones de, si mi mamá no hubiera tenido a mí, a mis hermanas, de pronto hubiera podido hacer otras cosas distintas. Y es como, pucha, ¿no? Si yo no pedí que ella me tuviera, ¿no? Yo no era responsable de la felicidad de mi mamá, ella era responsable de su felicidad. Y me lo tengo que repetir muchas veces y cuando lo digo en voz alta y mi hermana me escucha, me cae a golpes porque para ella, pues, soy un malagradecido. Entonces, no tengo la respuesta, Andrés, no tengo la respuesta de decirte, mirás, esto y esto y esto y esto. No tengo la respuesta, pero sí te puedo decir, abre tus ojos y tus oídos, porque tus hijos están oyendo todo lo que tú estás diciendo, todo lo que le estás diciendo a tu pareja, todo, y ojo con todo lo que decimos que de alguna manera puede llegar a ser interpretado por ellos como tu presencia jodió mi vida, o tu presencia limitó mi vida. Ahora, la otra realidad que no podemos negar es que efectivamente a veces ocurre, porque son una carga financiera, son una carga de tiempo, o sea, limitan mi tiempo, limitan mi posibilidad de gastarme el dinero en rumba. O sea, en realidad sí son una limitante, pero de nuevo no tiene que ver con que lo sean o no lo sean, sino como yo me relaciono con esa limitante, ¿no? Yo puedo verlo como una limitante, puedo verlo, yo lo vi muchos años como, qué extraordinario regalo trajeron mis hijas a mi vida, que en lugar de tener dinero para irme a rumbear y a tomar con mis amigos, pues me gasto mi dinero en pañales y en el seguro de medicina prepagada para ellas. Y de verdad yo tenía no estaba entrenado, pero yo tenía esa conversación porque yo bebía mucho y botaba mucho dinero en trago y en carros de carreras hace muchos años. Y cuando nacieron mis hijas, pues eso se acabó. Y yo lo empecé a mirar como una bendición, no sabía, no lo hice conscientemente, pero diría que hoy una de las cosas que agradezco es que ellas, pues, no se han percibido como una carga para mí, sino al contrario. De hecho, se me han ido al otro lado porque ya como que no les importa si yo estoy o no estoy, si yo vengo o no vengo. pero diría que es despertar al hecho de que eso ocurre para minimizar lo más que se pueda en el lenguaje mío, de mis amigos, de mis papás, de mi pareja,
la presencia de esas frases que pueden llevarlos a ellos a pensar que eran esa carga, ¿no? Que se convirtieron en esa carga. Esto requiere mucho trabajo interior. Alguien en la sesión pasada hablaba de sobre conocerme. Y tiene que ver directamente con el tema de la cultura familiar, que es el tema que quería tocar hoy. Yo les hablé, no sé si contesté tu pregunta, Andrés. Sí, pues más o menos. Vale. Yo les hablaba la vez pasada de cómo esa necesidad que había fuera de la cueva del Homo sapiens primitivo de minimizar las emociones, de ocultar las emociones para que las presas no se huyeran, ¿no? Para que las presas de caza no se huyeran o no me atacaran y me comieran, que era una necesidad exterior, ¿no? En el exterior de la cueva, cómo con el transcurrir de los años se trajo al interior de la cueva. ¿Por qué ocurrió? Yo no lo sé. De nuevo, haciendo mención del libro de Yuval Harari de Homo Sapiens, de Animales a Dioses, él hablaba de que posiblemente esos cazadores que traían la comida se fueron convirtiendo en los líderes y, digamos, de alguna manera, en los influencers de la época, ¿no? El que tenía más seguidores era el mejor cazador, el que tenía más hembras a su disposición o interesadas en que él fuera su macho, era el que más cazaba. Y entonces, quizá por ese proceso, esa necesidad exterior se trajo a la cueva, se metió a la cueva y se metió en todos los ámbitos de la manada. Y el tema es que en la relación del Homo sapiens con sus cachorros, no existe el riesgo como existía, como existe en otras especies, que el macho mate al crío. Es decir, no existe el mismo riesgo, quiero decir. Por supuesto, no es que no ocurra, pero en algunas tristes y nefastas oportunidades ocurre en donde el macho o incluso ahora la hembra toma una acción que acaba con la vida del cachorro. Es de menor ocurrencia en el Homo sapiens, no que no ocurra, pero en otras especies es muy común que la hembra tiene que defender a su cachorro incluso de su propio progenitor, ¿no? Porque se convierte en un competidor de alimento, de afecto, incluso de liderazgo en la manada. Entonces, toda esta serie de elementos pudieron haber causado que esta necesidad de adormecer las emociones, si se quiere, que era una necesidad latente y clara en el exterior de la cueva, porque si no, no comíamos, se trajera al interior de la cueva y se convirtiera en algo que nos marca, que nos define y que nos limita muchísimo en nuestras relaciones. Ahora, con el transcurrir del desarrollo del ser humano, del Homo sapiens, y dada la grandiosa capacidad de producción que tenía este cerebro, ¿no? Este cerebro tiene una grandiosa capacidad de producción y de creatividad, más la flexibilidad y la morfología humana, pues empezó a ocurrir algo que diría descontroló hizo que muchas de las funciones cerebrales dejaran de ser tan prioritarias, y es
que en algún momento el Homo sapiens ya no tuvo que salir de cacería. Encontró una manera, por ejemplo, de arar la tierra y producir la comida de la tierra. Y encontró una manera de relacionarse con algunos animales no peligrosos y alimentarse de ellos, alimentarse con ellos, ¿no? Es decir que, fíjate que este cerebro que era súper importante en el proceso de cacería, de bajar las emociones, para sobrevivir, cuando aparece la agricultura, cuando aparece si se quiere, no sé, la cría de animales domésticos, pues el cerebro se quedó sin enemigos, ¿no? Se quedó sin, y ahora de qué voy a proteger al humano, ¿no? Desafortunadamente el cerebro humano no ha evolucionado en 70.000 años nada. Cero, no ha evolucionado. La evidencia que existe de los primeros Homo sapiens, como les digo, hace 70.000 años no había evidencia y hace 35.000 ya había evidencia de que en algún momento en ese espacio de tiempo ocurrió. El cerebro humano, no me acuerdo el número exacto, pero eran como 1.300 centímetros cúbicos y básicamente es el mismo cerebro de hace 35.000 años. Lo que ha cambiado es la información que administra. Cambió su información, mas no ha cambiado su contenido, su morfología. El cuerpo humano en estos 35.000 años ha evolucionado, el cuerpo, pero el cerebro sigue exactamente igual. Entonces, por ejemplo, hay estadísticas que muestran que los dedos meñiques de los humanos se están haciendo más cortos, que las generaciones nuevas están teniendo unos dedos meñiques. ¿Por qué? Porque ya no los usamos y como no los usamos, pues no los necesitamos y como no los necesitamos, se van atrofiando, se van haciendo más pequeños y entonces ya no los necesitan. Cuando yo estaba en edad escolar y en la universidad, pues yo le cuento a mis hijas y no lo pueden creer, pero yo escribía los trabajos a máquina. Si se dañaba, en la última línea se dañaba una palabra, se iba una palabra mal escrita, había que repetir toda la hoja, ¿no? Y eso hacía que la mecanografía fuera pues, muy importante. Hoy estamos escribiendo básicamente con estos dos dedos, porque son con los dedos que tomamos el celular y escribimos, ¿no? Por supuesto, eso está causando que estas partes de la mano se desarrollen. El dedo pequeño del pie también, los dedos pequeños de los pies están desapareciendo. La muela del juicio, ¿no? La última muela, mis hijas nacieron sin muelas del juicio. Es decir, a mí me tuvieron que sacar las muelas del juicio, o sea, a los 20 años. A mis hijas no hubo necesidad porque nacieron sin esas muelas, ¿no? Y mis nietos tampoco las tienen, pues mi nieto Jerónimo ya le miraron y ya no tiene esa muela. Es decir, que el cuerpo ha ido evolucionando, pero la mente no, el cerebro es exactamente igual. ¿Por qué? Pues proponemos que es porque el cerebro tiene una sola función, es protegerse a sí mismo mientras nos echa el cuento que está protegiendo nuestro cuerpo. Y sí nos protege y nos protegió muchos siglos, pero resulta que ya no nos tiene que proteger porque es que ya no vivimos en la selva y no cazamos animales. Entonces el cerebro lo que hizo estratégicamente fue inventarse un enemigo. Inventarse una historia en donde ahora hay un enemigo. Y los humanos ahora estamos en un alto riesgo. Antes el riesgo era que nos comieran los elefantes o nos pisotearan los elefantes o nos comieran los tigres o que los venados escaparan y no tuviéramos que comer y muriéramos de hambre. Pero ya eso no es un problema, ya la comida nos la traen, vamos al supermercado, no, ya llamamos por Rappi y nos la traen a la puerta. Eso ya no es un problema.
Entonces el cerebro estratégicamente se inventó un enemigo y se ha venido inventando un enemigo a lo largo de los últimos, de los últimos 5.000 años, digamos. 5.000 años hay de historia escrita. Puede que antes también se hubiera inventado este enemigo, pero lo cierto es que cuando el cerebro humano percibe a un enemigo, lo batalla hasta que acaba con él. Lo pelea, lo persigue hasta que acaba con él. Las evidencias antropológicas muestran que hace 35.000 años en el planeta había aproximadamente de 10 a 12 especies muy similares al Homo sapiens, Neandertal, Australopithecus y otros muy similares al Homo sapiens, que básicamente eran Homo sapiens, pero con algunas diferencias leves, no tan adelantado como el Homo sapiens a nivel cerebral. Por ejemplo, el Neandertal parece que eran hombres del norte, resistentes al frío, grandes, corpulentos. Y la evidencia muestra que entre 15.000 y 35.000 años, en un proceso de exterminación, el Homo sapiens acabó con todas las demás especies de Homo o similares en la pradera, ¿no? Es decir, su cerebro desarrolló mecanismos de armas, estrategias, grupos inmensos de guerreros que le permitieron no se sabe exactamente cuánto tiempo, pero entre 10 y 15.000 años, arrasar con todas las especies de Homo que consideraba una amenaza para su existencia. Así de poderoso es el cerebro humano. Y cuando acaba con todas ellas y solo queda el Homo sapiens sobre la faz de la Tierra, y la comida ya la tiene solucionada, entonces ahora ¿cuál es el enemigo? Y necesita un enemigo para justificar su existencia. Es decir, el cerebro necesita un enemigo, porque si nosotros no tenemos un enemigo, entonces ¿para qué necesitamos el cerebro? Y entonces creo que el enemigo que se inventó fue los demás Homo sapiens. Se inventó, mira, yo soy Martínez y ustedes no son Martínez. Yo tengo esta historia y ustedes son de otra historia. Yo soy blanco y ustedes son negros. Yo soy hombre y ustedes son mujeres. Yo soy de América y yo hablo español y ustedes hablan indígena. Y se fue inventando historias que eran las que las que estaban en riesgo ahora. Ya no estaba en riesgo físico de morir, de ser aplastado o de quedarse sin alimentos. Entonces, lo que empezó a entrar en riesgo fue la historia, la construcción mental de la verdad. Y ahora, si lo miras desde esta perspectiva, los grandes conflictos de la humanidad se llevan a cabo y ocurren porque hay una tremenda lucha entre distintas verdades. La verdad de los judíos, de los cristianos, de los nazis, de los musulmanes, de los budistas. Esa es una de las verdades que más nos ha usado para mantenernos separados los unos de los otros. Las verdades de los continentes, las verdades del color de piel, las verdades del género, de las preferencias sexuales. O sea, y ahora lo que hace la mente es inventarse, construir verdades que nos separan. Y si no estamos en riesgo
porque esas verdades ni siquiera nos llegan, ¿no? Están demasiado lejanas. Entonces, es como que cualquier persona que piense algo diferente de mí es un enemigo. Y me defiendo de él como si fuera un tigre que me va a comer. Cualquier persona que piense diferente de mí es un enemigo y me defiendo de él como si fuera un tigre que me va a comer. Y cuando tengo mi cachorro, lo que hago es buscar que ese cachorro pues aprenda la verdad, mi verdad, la mía. Así no me funciona. Así mi verdad haya generado una vida que no es satisfactoria. Antes teníamos que pasar el ADN, ¿no? Antes teníamos relaciones sexuales para pasar el ADN y pasar después. Ahora requerimos continuar con nuestra historia. Es más importante incluso nuestra historia que el ADN. Es tan importante esa historia que hay gente que se quita la vida pensando que esa historia, o sea, que la única salida que tiene es acabar con su existencia física porque tiene una historia en su mente que esa es la única salida que hay. Yo lo llamo el acto supremo de tener la razón. Pero se volvió más importante tener la razón que todo lo demás. Y ahora quien opina distinto de mí es mi enemigo. Ahí es donde con ese es que tengo que pelear, con el que opina distinto de mí. Y lo que construye la manada es que pensemos lo más parecido posible. Eso es lo que construye la manada. Y la construcción individual nuestra, tuya, viene de una construcción familiar. Pero esa construcción familiar no es de tu familia. Esa construcción familiar viene de una construcción regional. Entonces, yo soy Martínez Álvarez. Martínez de Buritica, Antioquia. Álvarez de Chone, Manabí, Ecuador. Y entonces, esta cultura de los Martínez Álvarez es una conjunción de la cultura de Chone, Manabí, Ecuador y de Buritica. Y empiezo a llevarlo, y la de Buritica es una conjunción del norte de Antioquia, que es distinta a la del sur de Antioquia. Y la de Chone, Manabí, Ecuador es de la costa, y entonces es distinta a la gente del centro del país, ¿no? Y luego, ambas parecen estar en el norte de Sudamérica, ahí estamos involucrados en una misma cultura, pero ambas son parte de Sudamérica que tiene una cultura al norte, una cultura al centro, una cultura al sur. Y esta de Sudamérica está enmarcada en la cultura de América, que tiene una cultura distinta a Europa. Y entonces lo que nosotros pensamos que es la verdad, pues es una verdad que tiene por encima otras verdades más grandes, más poderosas, más globales. Y esa verdad nos determina. La más pequeña siendo la cultura de nuestra familia. Porque todos sabemos que los Martínez son de una manera, ¿no? Los Ayala son de una manera, los Pérez son de una manera. Los Pérez somos así, había una serie hace muchos años. Los Pérez somos así, ¿no? Y la verdad es que somos así. Entonces, para ser parte de la manada, tú tienes que pensar como la manada. Y si no piensas como la manada, prepárate para ser sacado de la manada. Y preferimos algunas veces sacar a la gente de la manada o salirnos de la manada, ¿no? Yo tengo amigos y amigas que no hablan con sus padres. Y no tienen relación con sus padres, cero. Con sus hermanos, cero. Porque piensan diferente. Porque es que mi papá piensa que, no, mi papá es God, mi papá piensa, ¿no? Y yo soy revolucionario. Entonces no le hablo. Y viceversa, ¿no? Y papás que prefieren no tener una relación con sus hijos antes de decir,
hombre, usted piensa distinto y yo pienso distinto. ¿Y cuántas veces nos hemos ido a dormir a la cama con la razón y no con la persona que amamos? Ahora, yo no sé cuál es la verdadera verdad. No lo sé, no, ni es el propósito de este entrenamiento, pero muchos de ustedes están aquí buscando una verdad. Y muchos, de una vez les digo, muchos no van a terminar el entrenamiento porque lo que les voy a plantear y lo que yo planteo no cabe en su verdad. Entonces ya ni vienen, ya ni, no. La vez pasada éramos 35, ya hoy hay 15. ¿Por qué? Porque oyeron algo que no les gustó. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo más bien no voy allá porque es que no, ese tipo está loco. Y sigue teniendo una mala relación con su hijo. Y ahora tiene a quien culpar, ¿no? Ahora, esto no es malo. Es como somos. Es como somos los humanos. Y tus cachorros son así también. Y cada día que pasan son más así. Porque ese bebito que nos estaba mostrando ahorita Camilo, ese bebito que está ahí en la planta de Camilo, si tú lo sientas en la mitad de un parque, cualquier persona que se le acerque, él le va a tirar los brazos para que lo alce. Ahorita. Pero su hermano, que ya tiene 7 años, él ya no le tira los brazos a todo el mundo. O sea, él ya tiene construido quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En quién puedo confiar y en quién no puedo confiar. ¿Y quién lo entrenó a eso? Pues su cuidador y su cuidador. Que cuando veían a alguien que no les cabía en su concepto, no, peligro y angustia y y vamos construyendo una cultura. ¿Y por qué yo como cuidador pienso que puedo confiar en alguien o no? Pues porque no es porque sí, es porque eso lo aprendí cuando era chiquito. Me lo enseñaron. Así que ni siquiera estamos hablando de algo que nosotros elegimos. Vuelvo al punto de el 80%, el 90%, no, el 100% de ustedes no eligieron su nombre. Se los pusieron. El 80% de ustedes no eligieron su religión. Se las impusieron. El 70% de ustedes no eligieron su carrera. Los programaron para que la eligieran. Nos programaron, voy a decir, porque pues, yo no me escapo de esto, ¿no? Yo tengo una historia que cuando yo era joven y bello, bueno, bello sigo siendo, pero cuando era joven, tenía una habilidad en la voz impresionante. Y tenía un tono de voz, no sé cómo lo llaman, rango. Tenía un amplio rango de voz. Estoy hablando cuando tenía 15 o 16 años. Y entonces en mi colegio, que era un colegio de sacerdotes católicos benedictinos gringos, me escogían para cantar en la iglesia y yo tumbaba esa iglesia con mi voz cuando yo tenía 15 años. Yo me acuerdo y por ahí hay grabaciones en cassette, ¿no? Algunos de ustedes no saben ni qué es un cassette, pero los que saben, en cassette, mi mamá tenía cassettes grabados, yo cantando, haciendo solos del Aleluya de Handel en el colegio. Tenía esta habilidad y yo quería cantar, pero mi padre decía que los cantantes eran, perdonen el francés, maricones y drogadictos. Todos. ¿Por qué? Porque alguna vez conoció uno que era drogadicto y maricón y entonces ya los etiquetó a todos. Y esa era su conversación, ¿no? Su creencia. Y desde muy pequeños, pues usted tiene que ser ingeniero porque la empresa que hemos montado para usted y esta empresa es suya y ya sabemos cuál es la historia. Cuando tenía 17 años, el rector de mi colegio me consiguió una cita en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional para entrar a estudiar una carrera y potencializar este don que yo supuestamente tenía. Y recuerdo que cuando le conté a mis papás, mi mamá se puso a llorar y manifestó que jamás pensó que un hijo la pudiera decepcionar tanto
Y mi padre le dio un manotón a la iglesia y a la mesa de la comedor, dijo, por encima de mi cadáver, porque usted ni maricón, ni homosexual, ni maricón, ni drogado, ni drogadicto. Así que yo no fui ni siquiera a esa audición. No fui, no asistí. Y me matriculé en la Universidad de los Andes para estudiar ingeniería industrial. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Ya no lo sabremos, pero... Y yo hasta hace muy poco, digo, hasta hace unos 25 años, y por ahí hasta los 32 años, yo pensaba que yo había elegido mi carrera. Yo decía, no, yo elegí esta carrera porque es que esto es lo que yo quería estudiar. Y fue después, y borré estos eventos los descubrí a raíz de trabajos que hice conmigo mismo en procesos de exploración. Descubrí todos estos eventos que mi mente simplemente tapó. Entonces vamos construyendo una historia que quepa dentro de la historia de nuestra familia. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esta historia? Inicialmente queremos proteger al cuidador y luego queremos caber, ¿no? Caber en la manada. Queremos ser parte de la manada, necesitamos ser parte de la manada. Porque sin manada nos morimos, sin manada pensamos que vamos a morir, sin manada no puedo cazar, sin manada no puedo sobrevivir los inviernos, sin manada no puedo procrear, y eso es lo que mi mente me dice, ¿no? La verdad es que no tengo que cazar y que procrear hay maneras, y eso no es cierto, ¿no? No es una verdad, pero preferimos agachar la cabeza y dejarnos llevar antes que pararnos y decir, ¿saben qué? Yo no. Y alguna vez algunos se atreven y los vemos, y creo que a veces hasta envidiamos a algunas de esas personas, ¿no? Ah, este se rebeló y este salió adelante, este montó su emprendimiento y mírelo, ahí está, feliz. Y tu mente te dice, ah, eso tan bueno no dan tanto, seguro que está jodido por alguna parte. Y seguro, porque no hay felicidad perfecta, pero jamás lo sabremos. Ahora, como padres, insisto que nos llenamos la boca hablando de quiero que mi hijo viva posibilidades y quiero que mi hijo no sea igual a mí, pero luego donde se me salga de la línea le doy una palmada en la mano. ¿Por qué le doy una palmada en la mano? Porque a mí me dieron una palmada en la mano, ni siquiera es nuestra culpa, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá me metía en la casa de mis padres, había un lavadero inmenso en el jardín de atrás, ¿no? Y cuando a mí me daban la chiripiorca, allá me metían patas, o sea, yo recuerdo, cierro los ojos y recuerdo el sifón de ese lavadero, ¿no? Lo tengo grabado en mi mente, el sifón. Mi mamá metía patas arriba y en el agua fría de ese lavadero hasta que me pasaba la chiripiorca. Y, oh, qué coincidencia, como a los 7 años o 6 años mi hija me hizo un show y yo la metí a la ducha, no la metí al lavadero, la metí a la ducha. Y después de que la metí a la ducha fue como que, mierda, ¿yo de dónde diablos se me ocurrió hacer esta barbaridad? Ya era muy tarde, ya lo había hecho. Y hay una que hace mi hija con su hijo cuando le dan una chiripiorca ahorita, con mi nieto. Me lo meten por lo menos no lo meten en agua fría, pero lo meten al agua. Y adivina qué, funciona, se le pasa. Y seguramente a mí se me pasaba. No digo que meterlo al agua no sea una buena, o esa palmada de la que nos hablaba ahorita Lorena. El problema es cuando ocurre en automático. Cuando después de darle la palmada llego, pucha, en verdad no había otra opción. Porque si yo no estoy operando desde la frustración, ¿no? Famosa palabra en el primer día de todo el mundo, manejar la frustración. Si no estoy operando desde la frustración, sino que, ok, plan A, plan B, plan C, plan Z, plan X, plan W, ok, una palmada.
no estoy operando en automático, ¿no? Pues de pronto la palmada a tiempo es más productiva que no dar la palmada, porque está mal dar la palmada, porque es que en la tribu están diciendo ahora que es que a los niños no hay que darles palmada. Y entonces en automático no hago nada. Dejo que el niño haga lo que le dé la gana, porque es que eso es lo que ahora dicen la tribu. Eso es lo que dice ahora la manada. Hay que dejarlos ser. Tan automático como en el año 70, cuando yo entraba al colegio en septiembre, mi mamá decía, denme el papel que hay que firmar para que los curas le puedan pegar a César sin problema. Y los curas tenían un documento que mi mamá firmaba, y eso les daba permiso de cascarme con una regla hasta que se rompiera la regla. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Porque el cura entraba en crisis y hasta que no rompía la regla no paraba. Y no es hace mucho tiempo, en 1970, 70, 78. Creo que en el 78 me dieron mi último reglazo. Entonces el problema no es la palmada, Lori, el problema es cuando la palmada es en automático. El problema no es el grito, el problema es cuando el grito es en automático. Porque quizás ese grito en automático no estoy eligiéndolo, sino que es parte de la cultura de la manada. Y lo que estoy haciendo es creando un mecanismo para trasladar esa cultura a la próxima generación. ¿Pudimos elegir antes hacer algo distinto? Quizás no, pero la pregunta, como yo siempre le digo a la gente cuando los entreno, es ¿qué va a pasar de hoy en adelante? Lo que pasó anterior, pues ya pasó. Pero ¿qué vas a hacer con esta información de ahora en adelante? ¿Cómo la vas a aplicar? ¿La vas a aplicar? Y si no, pues está bien. No pretende ser la verdad ni es el determinador del camino perfecto. Pero creo que es una posibilidad que se abre. Muy bien. Los voy a dividir en tres grupos. Y les voy a escribir en el chat del grupo que vamos a formar, en los grupos que vamos a formar, les voy a escribir unas preguntas para trabajar en grupo, y luego regresamos aquí y hablamos de conclusiones, ¿vale? Entonces, para saber. Muy bien. A ver, alguien de cada grupo que nos dé una conclusión de lo que se habló, si se llegaron a acuerdos o no. ¿Qué piensan? ¿Quién quiere empezar? En mi grupo creo que todos quedamos de acuerdo a nuestras, o sea, como que nos alineamos todos a la historia y todo salió de acuerdo a lo planeado. Todos concluimos lo mismo. ¿Y la conclusión en cada respuesta? No, pues muchas, pero, o sea, para hacer corto la historia es que en nuestro grupo sí estábamos de acuerdo al contexto de las preguntas. Tengo las respuestas escritas. Sí, alguien sí hizo la tarea bien. Una de las respuestas, César, es que hay una pregunta que habla de la moral. Entonces, de lo que veíamos de la historia de esta chica, es que en algún momento nadie la obligó a tomar ninguna determinación, pero ella tuvo que estar muy, pues yo digo, rayada mucho con el tema del juicio de la moral para tomar una determinación, porque la dejó el uno, porque le pidió el otro que pasara 2 noches, que no se sabe finalmente qué pasó en esas 2 noches, pero ella tomar una decisión de casarse con un tercero que ni conoce, es porque ella se iba a sentir señalada por el que la hubiera dejado el uno o por lo que pudo haber pasado o pensó el otro de ella. Entonces allí por lo menos vemos como esa moral, cómo incide y cómo afecta a las decisiones
que toma ella, ¿no? Finalmente de tomar esta determinación de casarse con Ernesto, por ejemplo. Eso lo veíamos como muy arraigado, pese que a su mamá le dice, toma tu determinación, pero mira ya la creencia de ella, mira ya la interpretación de ella para tomar una determinación como la que tomó finalmente. Ok, la pregunta es, ¿hubiera sido distinto si tuviera 40 años o tuviera 16? Según nosotros sí sería diferente. Sí. Sí. Sería diferente. O sea, son dos perspectivas distintas. Y todos coincidimos en lo mismo, en que sí sería diferente, y platicamos sobre por qué sería diferente y coincidimos todos. Muy bien. ¿Alguien de otro grupo quiere comentar algo? ¿No? En nuestro grupo, la 1 también, el consenso fue que sí hubiera sido diferente por la cuestión de la edad. César, en nuestro grupo estuvimos a medias. Dos de las parejas dijeron que sí sería diferente por la edad, y pues nosotros y Harold coincidíamos en que no sería diferente por la edad. En el texto no está explícito qué edad tenía Alicia y sus decisiones que haya tomado, sino que pensamos que por su cultura arraigada y sus pensamientos aprendidos, en cualquier edad puede tomar las determinaciones de acuerdo a lo que ella ha aprendido en su cultura, en su moral, en lo que pensamos que la edad es irrelevante. Estuvimos divididos en esa parte. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo o aclarar algo? Yo pienso que toda la vida como padres estamos en situaciones como la de Alicia, o sea, viendo desde afuera situaciones como la de Alicia. Y se filtran nuestras propias culturas, o sea, la cultura familiar se filtra porque todos tenemos una serie de verdades que hemos heredado y que claramente marcan nuestra perspectiva. Seguramente la historia es bien ambigua porque en realidad ninguna posición es defendible. Y digo que ninguna posición es defendible porque volvemos a... Hay sociedades en donde las mujeres simplemente, si no se casan, no tienen nada, ¿no? Hay culturas en donde la mujer soltera es mal vista. Hay culturas donde, al contrario, la mujer casada es mal vista porque pierde libertades, y si tiene hijos, pues más libertades pierde. Ahora, yo lo que quiero que observen es que cuando leen el libro y cuando leen la historia y cuando tienen la conversación con otras personas, aparecen juicios, opiniones, puntos de vista que son propios de su cultura y que muchas veces no tienen otra defensa más que su pasado, lo que aprendiste, lo que piensas, cómo lo ves. Y volvemos al punto que les he venido haciendo sobre de qué manera nuestra cultura influye o determina a nuestros hijos. Y es que siempre traemos nuestra perspectiva al juego. El problema es cuando traemos nuestra perspectiva al juego como la verdad, como la única verdad posible, como la verdad correcta.
Y ojalá puedan notar que antes, este ejercicio está diseñado simplemente para disparar tus versiones de la verdad. ¿Cuáles son? Pues las tuviste en vivo y en directo durante los 20 minutos que estuvieron hablando. Pero todas esas versiones que tienes sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre el papel de las mujeres, sobre el papel de los hombres, sobre el matrimonio, sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es moralmente válido y lo que es moralmente inválido, es simplemente el resultado de la cultura familiar a la cual tú fuiste arrojado cuando fuiste nacido, cuando naciste. Y por supuesto, en la medida en que yo lo vea como la verdad, pues va a terminar determinando también a mis hijos. Ahora, el problema ocurre cuando mi hijo o mi hija tienen una interpretación tan válida como la mía como padre, que le permite mirar la historia desde otra perspectiva distinta a la que yo la estoy mirando. Porque en realidad cualquier perspectiva con que se mire esta historia es válida. Yo no estoy diciendo que sea correcta o moralmente aceptable. Estoy hablando de es válida o no es válida. Si el propósito de Alicia era casarse, pues es válido lo que hizo, porque al final lo que quería era casarse. Si el propósito de Jorge era tener una mujer que no tuviera tacha, pues es válido el punto de Jorge de no aceptar a Alicia. Perdón, de Ernesto. ¿Ernesto? Sí. De Juan. Los nombres. De Juan, perdón. Si el propósito de Jorge era simplemente aprovechar la situación, pues es válido. Pero cuando yo estoy diciendo esto, tu mente está creando una conversación, no me parece, uy, no, uy, esto no es así, uy, no, ¿cómo así? ¿Cómo? Y esa es la manifestación de tu cultura. Ahora, la pregunta es, si esa manifestación de tu cultura está apoyándote a ti, te ha apoyado a ti a crear la vida que tú quieres vivir. Si sí te ha apoyado, en las áreas donde te ha apoyado, ojalá tu hijo o tu hija pues construyan una interpretación similar a la tuya. Pero en las áreas en donde no te ha apoyado, en las áreas en donde ahora mismo tú puedes ver que las cosas no están saliendo como tú quieres, ojalá tengas la apertura de mente de parar y darte cuenta que tu perspectiva no es la única válida y que tu perspectiva no siempre funciona para crear una vida satisfactoria. Al final creo que como padres eso es lo que buscamos, ¿no? Que nuestros hijos vivan vidas satisfactorias. Se los decía la vez pasada. Yo le pregunto a los papás, siempre los papás quieren, no, yo quiero que a mi hijo le funcione la vida, pero la única manera como le funciona es que viva una vida igual a la mía y que haga lo que yo creo, o de la manera como yo opino. Y más importante aún, la manera como tú miras tu vida te ha funcionado para vivir la vida que tú quieres, como tú quieres, de la manera que tú quieres, o realmente hay aspectos de tu perspectiva que han generado fracasos rotundos en tu vida, pero sigues apegados a ellos porque son parte de una cultura que heredaste, que construiste desde la herencia. La cultura es una historia. Toda la construcción de quién tú eres es una historia. Si esa historia es la única posibilidad, si esa historia es la verdad, si esa historia es la correcta, entonces el futuro, ya te digo cómo va a ser, igual a tu pasado. Y no hablo de que van a pasar las mismas cosas, hablo de que la experiencia de vida, lo que has vivido, la manera como has experimentado la vida hasta ahora, la vas a seguir experimentando hacia el futuro. Y no solamente eso, sino que llevamos a nuestros hijos a experimentar la vida de la misma manera. No estoy diciendo que hagan lo mismo, sino que experimenten la vida de una manera.
Recuerda que la experiencia de la vida no está dada por lo que ocurre en la vida, sino cómo nos relacionamos con lo que ocurre. Y la cultura lo que nos enseña es a cómo nos relacionamos con lo que ocurre. Si yo le paso esta historia a un marciano, él puede pensar que eso es lo normal aquí y no tiene ningún juicio. Somos nosotros los que le ponemos un valor a las historias desde nuestro propio juicio, desde nuestra propia cultura. Ojalá como padres podamos ser lo más flexible posible para que sean nuestros hijos los que eligen su propia cultura y que elijan una perspectiva que los empodere siempre a ir detrás de sus sueños y a ir detrás de sus metas y no que los limite a que sus sueños y sus metas sean los que a mí me parece que deben ser los sueños y las metas. Ahora, esto requiere parar y mirar y salirse del automático. Todo el tiempo, no creo. Creo que especialmente en aquellas áreas en donde yo como padre, de manera honesta conmigo mismo, puedo mirar que yo no he sido exitoso, que yo no he tenido una experiencia de vida satisfactoria. Y no estoy hablando de malo y bueno, antes de que empiecen sus mentes a producir. Es que yo he vivido una vida mala, una vida buena. No estoy diciendo eso. Yo no sé lo que es. No sé lo que es vivir una vida mala o una vida buena. Yo estoy diciendo ¿la vida que tú has vivido es la que tú has determinado o es la vida que ha ocurrido? Simplemente ocurrido. Y si es la vida que tú has determinado, excelente. Porque quizás estás entrenando a tus hijos a que sean también quienes determinen su vida. Pero en aquellas áreas en donde tú simplemente has vivido la vida que estaba disponible, ojalá puedas ver que esa vida que está disponible, no por mala, sino por no ser elegida, no por mala, sino porque no ser la que tú querías o hubieras elegido si hubieras tenido la oportunidad de elegirlo, no por mala, sino porque no es la que tú determinaste, no necesariamente te generó una vida satisfactoria o una experiencia satisfactoria de vida. Los seres humanos no vivimos la vida de acuerdo al resultado que creamos, sino a cómo nos relacionamos con el resultado. Y cómo nos relacionamos con el resultado está determinado por la cultura que hemos heredado, por la perspectiva con que estamos mirando nuestra vida, que no es nuestra, también es aprendida, también la creamos en esos primeros años de nuestra vida cuando creamos nuestra personalidad, cuando creamos nuestro juego de creencias y de paradigmas y de lo bueno y lo malo y lo incorrecto y lo correcto. Si te está funcionando, herédalo. Si te ha funcionado para hacer una vida satisfactoria, herédalo. Preséntalo. Véndelo. Pero si no, date el permiso de no tener la razón y no ser perfecto y no ser dueño de la verdad. Porque los niños, desde mi perspectiva, no necesitamos que nos enseñen a vivir. Necesitamos que nos enseñen a sumar, multiplicar, restar, dividir, manejar las finanzas, pero arriesgarse, no. A amar, no. A perdonar, no. Incluso diría que a qué es bueno y qué es malo, tampoco. Creo que de manera natural los niños tienen la tendencia a saber cuando algo les funciona o no les funciona. Somos los padres los que los encasillamos en lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser. Y a veces los encasillamos en cosas que a nosotros mismos no nos han funcionado. ¿Qué piensan? Fuerte. Sí, es justo así como actuamos, ¿no?
Sí, y no tenías otra opción. Y este taller pretende abrirte otra opción. Espero que no estés escuchando esto como un reclamo, sino como un despierta. Porque yo siempre lo veo así. No tenías otra opción. Hasta hoy has venido en automático haciendo lo que piensas que es lo mejor. Pero es que lo que tú piensas que es lo mejor genera tu vida. Y vuelvo en las áreas en donde lo que tú has pensado que es lo mejor ha generado satisfacción, pues herédalo, traspásalo. Pero en donde no, pues para antes de trasladarlo. Escucha a tu cachorro a ver qué es lo que se está inventando al respecto, porque quizás se está inventando algo más efectivo que lo que tú te inventaste. Exacto. No hay nadie más experto que tú en vivir la vida que tú vives. Nadie. Y nadie puede venir a decirte a ti cómo vivir tu vida. Pero si como padres les enseñamos a nuestros hijos cómo vivir la vida, los estamos condenando a que vivan una vida dramáticamente similar a la nuestra. Y vuelvo a mi punto de que si eso es lo que tú quieres, pues sigue haciéndolo. Y quizás te pase como a mí, que en algunas áreas creo que me funciona, pero en muchas no. Y en esas otras me permito no tener la razón sobre lo que yo pienso y me permito darles a ellos el timón, darles a ellos la posibilidad de inventarse algo distinto. Bueno, yo tengo una pregunta, digamos, ¿cómo encontrar como el equilibrio entre soltar el tener la razón y, digamos, mantener como el rol de papás, o sea, fijando límites o, digamos, dentro de un ambiente sano, sin interferir en lo que ellos puedan construir o en lo que ellos puedan, en las interpretaciones que ellos puedan tener? Buena pregunta. No tengo la respuesta. Si tuviera esa respuesta también sería el hombre más rico del mundo, porque sería el instructor perfecto de papás. Enseñémoslos a declarar qué quieren que ocurra y luego apoyémoslos a que ocurra. Diría, la mayor limitante que tenemos los seres humanos es que usamos el poder, el absolutamente impresionante poder de nuestra palabra para producir resultados que no son los que declaramos. Es decir, teniendo el poder más grande del universo según las escrituras religiosas de múltiples religiones. Múltiples religiones en este planeta hablan de que lo primero que hubo en este planeta fue el verbo, la palabra. Y la palabra hizo la luz y la luz se hizo. Y resulta que nosotros tenemos ese don, tenemos ese poder, la palabra. Pero ¿cómo lo usamos? Decimos una cosa y hacemos otra. Los niños tienen el fabuloso don de la palabra. Ellos declaran que están en un submarino debajo del mar y ellos viven la experiencia de estar en un submarino debajo del mar. Somos nosotros los que les decimos, ay, no, niño, no sea pendejo, que usted está en una piscina. Los niños tienen las niñas se sientan a tomar el té con la reina de Inglaterra y viven la experiencia como si lo estuvieran viviendo, como si estuviera ocurriendo. Lo experimentan de esa forma. Y somos nosotros los que les decimos, no, madure. Y somos nosotros los que les hacemos promesas que luego les rompemos. Desafortunadamente se ha convertido en una cosa más religiosa y moral el tema de ser la palabra,
pero en realidad tiene una cosa, tiene más que ver desde mi perspectiva con el desarrollo del potencial del ser humano. Apoya a tu hijo a hacer su palabra. No como bueno o malo, ¿sí me entiendes? No desde el juicio, no desde el valor, no desde lo correcto o lo incorrecto, sino desde el poderoso lugar para crear una vida cuando yo me entreno en ser mi palabra. Ponle límites para que sea su palabra. Pregúntale qué quiere que ocurra. Y confía en tu hijo. Ahora, esto que les voy a decir es muy jodido de entender porque, pero hace algunos días vi un documental, no era un documental, era una propaganda de lo que se ha desarrollado el mundo en los últimos 150 años. Entonces mostraban un teléfono de hace 100 años y un teléfono de ahora, ¿no? Mostraban una sala de redacción de un periódico hace 100 años y una sala de redacción de un periódico ahora. Mostraban un vehículo de hace 150 años y un vehículo de ahora. Mostraban la comida hace 150 años y la comida ahora. Luego mostraban una clase de un colegio hace 150 años y la clase de un colegio ahora. ¿Adivina qué? El colegio sigue siendo exactamente igual que hace 100 años. Todo lo demás se desarrolló. La educación, estancada. ¿Eso es una coincidencia? No. Volvemos a... El cerebro ha creado estrategias para protegerse. La mente ha creado estrategias para protegerse. Y el sistema educativo está paralizado. Está estancado. Ahora, ¿eso significa que hay que sacarlos del sistema educativo? No es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo, despierta. No todo lo que dicen en ese colegio es la verdad. Apoya a tu hijo a que entienda y discierna que lo que está aprendiendo allá, insisto, sumar, multiplicar, restar y dividir es lo correcto. Eso lo necesita. Pero amar y perdonar, hacer su palabra, no lo sé. Y somos responsables de esos cachorros los primeros 15 años de su vida, 16 años, la formación de ese cachorro. Yo soy el responsable. Y estás obteniendo simplemente una perspectiva más amplia de lo que antes veías como simple. O fácil, no sé. En realidad es simple, no es fácil. Pero es simple. Cuesta. Porque como yo siempre les digo, este ejemplo para mí es dramático, ¿no? No digas mentiras, no digas mentiras, no digas mentiras, no digas mentiras, no digas mentiras. Suena el teléfono y tú dices, di que no estoy. Y entonces, ¿qué estamos transmitiendo? Cuesta, no estoy hablando de que ser un padre entrenado sea un trabajo fácil. Cuesta. Cuesta ver esta perspectiva. Es fácil de pronto verla en otros, pero verla en mi propio cachorro no es tan sencillo. Entre otras cosas, porque es que ese es el dolor de mi cachorro. Sentarme a llorar con mis hijas es tal vez la paradoja más grande que hay en el planeta. Pedirles que me compartan sus dolores es la paradoja más grande que hay en el planeta. Porque yo como hombre y padre quiero curarles el dolor. Y luego tengo que parar y decir, no, yo no les quiero curar el dolor porque es que la felicidad está detrás del dolor.
para disfrutar el ser feliz necesito experimentar la tristeza. Si no se vuelve una experiencia de vida plana, que es a lo que nos entrenaron. Cuando se abren por ahí unos micrófonos y se oyen esos niños por ahí viviendo al 100%. A mí me encanta, pero sé lo que genera y cómo lo escucha mi mente. Y posiblemente algunos de ustedes están ay, que apague el teléfono, apague el micrófono, carajito, no deja oír. No, déjelo. Que nos salude, que nos enseñe a vivir y a disfrutar y a participar y a llorar. Nuestra cultura familiar ha creado bendiciones. Así que si tu mente está escuchando estratégicamente que yo estoy diciendo que la cultura está equivocada o está mala, no es lo que estoy diciendo, es lo que tu mente estratégicamente quiere escuchar para invalidar lo que te estoy diciendo. Pero ese automático de la cultura también es lo que está limitando y creando lo que no está funcionando. Ese automático, ese es que las cosas son así, porque yo sé, porque yo soy mayor. No, sabes cómo vivir tu vida. Recuerda tus fracasos. Recuerda tus fracasos. Y te darás cuenta que no sabes. Estamos en un proceso de aprendizaje, todos, nosotros y nuestros hijos. Si yo promoviera mis talleres como los tips para ser el papá perfecto, esto se llenaba de gente, lo tengo claro. Y lo que hacen muchos gurús por allá es darte el manual de cómo ser el papá perfecto, qué tienes que hacer, qué tienes que decir y qué no tienes que hacer y qué no tienes que decir. Yo no tengo idea, yo quiero darte una perspectiva que te permita abrir una posibilidad. Ahora, esa posibilidad no es todo lo que tú sabes está mal. Tú sabes para qué tú eres bueno. Tú sabes en qué tú eres exitoso. Tú lo sabes. Lo disfrutas. Entonces, pero también ten la humildad de aceptar que en algunas cosas las cosas no salen como tú quieres. Explora y pon en duda tu propia perspectiva en esas áreas. Harold. Hola César, muy de acuerdo en lo que dices de la cultura nos define. Y así nos formaron y así es lo que creemos que sabemos porque sí, pues porque nos lo transmitieron nuestros padres o la sociedad en la cual nos formamos. Pero ¿qué opinas o qué crees acerca de llamémoslo, karmas transgeneracionales o miedos o heredados, conductas heredadas? Porque realmente uno ve muchos niños que están en formación y uno analiza, no necesariamente antes de que tuvieran esa formación, hay cosas, hay conductas, hay movimientos, hay cosas que son prácticamente heredadas, sobre las cuales uno quisiera tener influencia para modificar, para lo que uno cree que es mejor, ¿no? Realmente no hay una forma de tocar esa parte. ¿Qué opinas acerca de eso? Totalmente de acuerdo, Harold. Y lo que termina causando nuestro ego es guerras absolutamente tristes con nuestros hijos. Porque claro, en el ADN se transporta información que está en el ADN, ¿no? La cultura, yo lo llamo el contexto, pero digamos la atmósfera mental del ser humano, consciente e inconsciente, tiene 4 componentes. Un componente que es paradigmas heredados, ¿no? Heredados en el ADN, transmitidos en el ADN, que va a tomar, cambiar esos paradigmas va a tomar muchas generaciones. Y contra los cuales hay muy poco que hacer. Por eso creo que no hay vidas perfectas, ¿no?
sea, ¿es posible que yo tenga un hijo que viva una vida perfecta? No. De hecho, qué bueno que no es perfecto, insisto, porque las imperfecciones le van a permitir disfrutar las perfecciones. Los fracasos le van a permitir disfrutar los éxitos. Los dolores le van a permitir disfrutar las alegrías. El desamor le va a permitir disfrutar el amor. Luego están las creencias construidas. En esas tenemos alguna injerencia. Cuando somos conscientes que ellos no nos están escuchando a nosotros, sino que están escuchando lo que opinan sobre lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, están interpretando todo. Luego están sus opiniones, luego están sus puntos de vista. Es todas las cosas que piensan pero no decimos. Y luego están sus opiniones, lo que finalmente ponen en palabras o en acciones. Son 4 elementos totalmente distintos: paradigmas heredados, creencias construidas, puntos de vista, diálogo, que es el diálogo mental, y opiniones, que es lo que ponen en palabras y en acción. Por eso creo que el que diga que tiene la solución de cómo ser el papá perfecto, pues miente. El humano es una conjunción de cosas deliciosas, apasionantes, y en últimas que lo vuelven una posibilidad. Entrenarme como padre me ha permitido ver a mis hijas desde esa perspectiva. Mi mente solo las quiere ver desde lo que yo les digo y lo que ellos hacen. Y si eso fuera así, pues seríamos, yo creo, la especie más adelantada del universo. Si nosotros pudiéramos aprender de los errores de nuestros padres, si nosotros aprendiéramos algo de los errores de nuestros padres, seríamos socialmente una civilización hiper mega avanzada. Pero usualmente los errores de nuestros padres terminamos cometiéndolos, los mismos. En ambientes distintos, porque la tecnología, ¿no? La cultura nos produce cosas distintas. Mi papá, mi abuelo jodió a una mujer 60 años. Mi papá jodió a una mujer 34 años. Yo jodí a una mujer 4 años, a otra 15 y ahora he jodido 10 a otra. ¿No? Mi mamá aguantó, mi abuela se tuvo que aguantar a mi abuelo toda su vida. Mi mamá se aguantó 34 años a mi papá. Y yo a los 4 años ya estaba separado la primera vez. La experiencia la experiencia de vida tenía una tremenda, era lineal, ¿no? Repitiendo historias, cuando yo había prometido que yo no iba a repetir historias, pero me entrenaron para ello. Cuando yo le digo yo le digo a mis hijas, yo tengo una promesa con mi esposa, es todas las semanas no peleamos menos de 5 veces, pero no más de 8. Y somos nuestra palabra. Es decir, que si el domingo no hemos peleado, el domingo encontramos 3 cosas para pelear y cumplir nuestra promesa de 5 peleas a la semana. Porque es que no pelear, eso fue lo que hice en mi primer matrimonio, no pelear. Como mi mamá y papá no peleaban, pero no se aguantaban. Entonces, sí, vienen con unas creencias, vienen con unas perspectivas. A veces no nos gustan, ¿no? Pero ¿qué quieres? ¿Tener la razón o tener una relación con tus hijos? Y no significa no decir nada. Yo opino, yo digo, y luego respeto sus decisiones. Y lo que digo tiene que ser coherente con la manera como me comporto. Porque si yo le digo que no mienta, pero le digo cuando suena el teléfono, diga que no estoy, entonces, ¿qué le estoy transmitiendo? Ahora, mecanismos para trabajar eso, pues hay, ¿no? Yo he tenido un par de experiencias de un proceso que se llama constelaciones familiares absolutamente asombroso. A mí me funcionó, pero tengo amigos que lo han hecho y me dicen que es una pendejada. O sea,
mecanismos el humano ha generado para trabajar esos temas. ¿Son efectivos o no? Creo que al final yo soy el que los hace efectivos o no. Mavi, tenías una pregunta para terminar, para cerrar. No, iba a compartir, mi esposo se tuvo que ir ahorita, pero él estaba justamente viendo sobre cuando comentaste de las experiencias diferentes, bueno, más bien de cómo nosotros le pasamos a nuestros hijos lo que queremos que ellos hagan. Nosotros tenemos dos opiniones diferentes en el deporte, por ejemplo. Yo soy antideporte porque así crecí. Él es completamente deporte porque así creció. Pero él está aferrado a involucrarlo en el deporte que a él le funcionó. Aunque él participó en todos los deportes, entonces ya eligió uno a sus 46 años y ese es el que quiere que jueguen sus hijos. Y yo todo lo contrario, que yo no jugué nada o jugué muy poquito en la escuela, pero no fue un hábito para mí. Yo les digo, deja que experimenten cada juego y que ellos elijan lo que les funciona. Y él se aferra, no, yo quiero que jueguen jiu-jitsu. Yo, sí, pero fuiste beisbolista, pero jugaste fútbol americano. El fútbol americano me lastimó una rodilla. Él no sé qué, o sea, a todo les pone uno. Entonces, cuando tú conversas sobre esto de crearles a nuestros hijos lo que no nos funcionó, pues se da cuenta que pues realmente lo que él quiere es lo que a él le satisface, pero no experimentar ellos lo que desean. O lo quiere proteger. Ajá, ¿no? exacto. O lo quiere proteger porque de todos es donde menos sufrió. La pregunta es cómo lo va a vuelvo a el gran interrogante es cómo lo va a interpretar mi hijo, ¿no? Lo va a interpretar como mi papá me está protegiendo y porque no confía en mí, porque cree que yo no soy capaz y entonces me tengo que ir por el lado más, digamos, fácil, o mi papá me ama y busca lo mejor de mí y soy tan importante que me está evitando este dolor. Y como nosotros no sabemos cómo está interpretándolo, ambas interpretaciones del mismo evento son válidas. Una va a crear un joven poderoso, seguro, ¿no? Exitoso. La otra va a crear un joven inseguro, miedoso y con baja autoestima. Ahora, si yo tuviera la respuesta, te doy mi palabra que te la daría. Pero yo lo único que te puedo decir es, el problema no es qué deporte escoge o qué deporte lo obligan. Pónganle mucho cuidado a su desarrollo para que puedas mirar qué interpretación está eligiendo y cuando veas que está eligiendo una que no le funciona, pues apóyalo a crear otra. Ni siquiera hay que cambiarlo de deporte, ¿entiendes? Pero apóyalo si abres los ojos, tú te das cuenta si está eligiendo una interpretación de wow, yo soy lo más importante, o si está eligiendo una interpretación de pobre yo. Y ahí es donde yo creo que como padre entrenado puedo involucrarme, incluso sin cambiar, o sea, ¿me entiendes? Sin cambiar el hacer, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el hacer, tiene que ver con cómo yo como padre estoy mirando qué está ocurriendo allá en ese tremendo mundo de la mente de mis hijos. Bueno, subiré la grabación. Nuevamente los invito a que si tienen dudas, preguntas cuando la vean, o si el tiempo no nos alcanzó hoy, me las envíen, me las pueden enviar por el chat del grupo, o si me las quieren enviar directamente a mí, y yo con mucho gusto les voy contestando lo que vea que pueda crear valor. Gracias a todos, buenas noches y nos vemos en la próxima fecha. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Feliz noche para todos. Feliz noche, gracias, César. Gracias, buenas noches.